¿Cómo les va? Muy buenas tardes, esto es El Análisis, estamos empezando DTV, mirando lo que va a acontecer la próxima semana, hay que ver, pero bueno, hay 3 acontecimientos, la posibilidad de una sesión para tratar proyectos pendientes como el consenso fiscal, la venida del jefe de gabinete, la presentación del presupuesto 2023, así que veremos qué es lo que se termina concretando de todo eso. Comienzo saludando primero a mi compañera Laura Serra. ¿Cómo le va, Serra? Que dice buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Patito? ¿Todo bien? Bien. Bueno, el señor Marco Giorgetti, ¿qué dice Giorgetti? ¿Cómo le va? Bien. Pato, Laura, ¿cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, a ver, Giorgetti, le pregunto, para la semana que viene, las 3 cuestiones, uno puede decir que están confirmadas, o digo, el presupuesto tiene que entrar. El presupuesto tiene que entrar antes del 15, sí. Tiene que venir el jefe de gabinete. El 14 sigue estando vigente, publicado en la agenda oficial, la sesión del día 14, con la visita del jefe de gabinete de ministros, la primera de Juan Mansur en la Cámara de Diputados, ya fue una vez al Senado. Eso está confirmado, nadie lo ha modificado. El día... Y hay que ver el tema de la sesión. Hay que ver el día posterior. En principio estaba la intención, la primaria, antes de que sucediera lo que sucedió en toda esta última semana, de hacer sesión esta semana. Bueno, ya ha pasado, la idea era el día 7, que fue ayer. Tal vez todos los temas terminen confluyendo el día 15. Está. O sea, exactamente la próxima semana. Exactamente. Jueves que viene. El jueves que viene, después de Mansur. Sí. Aprovechando que están todos los diputados aquí en la ciudad presentes por el informe de gestión, al otro día se hace sesión con todos los temas pendientes. Digo, lo que está pasando hoy, lo que sucedió en el Senado, donde la oposición no prestó quórum para lo que iba a ser formalmente una sesión de rechazo para con lo que aconteció con la vicepresidenta, el intento de homicidio de la vicepresidenta. Lo que explica la oposición es que, bueno, ya habían rechazado el hecho, recordamos, la pasada semana, ya había habido una foto, consideraban que lo otro era como politizarlo en exceso, y lo que decía el oficialismo era que faltaba un repudio puntual de la Cámara Alta, como había acontecido en el Senado. Enseguida está la diputada Caparrós, pero le pregunto a Serra, que conoce esto, digo, lo que pasó en el Senado, ¿puede transferir algo, algún clima a diputados, o pasos perdidos divide las aguas, Serra? ¿Cómo lo ve eso? No, yo creo que los estertores de la situación que se gestó, la situación política que se gestó a partir del atentado que sufrió la vicepresidenta van a continuar. Recordemos que el miércoles próximo está citado, habrá que ver si viene, el jefe de gabinete Juan Mansur, y va a ser seguramente la oportunidad en la que los opositores van a volver a la carga con la cuestión de la seguridad, que poco y nada ha cambiado desde entonces. Por de pronto no ha habido anuncios en ese sentido por parte de Presidencia de la Nación. Hoy el bloque de la coalición cívica presentó un pedido de juicio político contra el ministro Aníbal Fernández, que es el encargado de custodiar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es el encargado de liderar las fuerzas de seguridad federales, ¿no? Pero además tiene a su cargo la custodia, la seguridad de la vicepresidenta, con lo cual es muy probable que durante la presencia de Juan Mansur, los legisladores de la oposición vuelvan a la carga con la cuestión de las fallas en el operativo de seguridad. El tema del discurso del odio también es muy probable que también vuelvan a la carga con esta cuestión. Toda la cuestión política... Ahí, perdóname, ¿cómo sería? La oposición señala el oficialismo por discursos del odio, mientras que por otra parte el oficialismo también señala la oposición por lo mismo. Ese es el cruce. Exactamente. No, totalmente. La verdad que no quería ver si era así, porque no te quería malinterpretar por eso. No, es así, efectivamente, Pato, como vos bien señalás, porque... A tu pregunta de que si esto ya finalmente va a decantar, esta cuestión va a ir neutralizándose, seguramente la presencia de los funcionarios o del el jefe de ministros la semana que viene en diputados va nuevamente a instalar en la escena la discusión entre oficialismo y oposición sobre, bueno, lo que ha sucedido con la vicepresidenta y este contexto político tan enrarecido que estamos viviendo.
Hay que decir que el texto que se sancionó en el Senado es prácticamente idéntico a lo que votó diputados. Sí. Aún sin la oposición en el recinto. Sin hacer referencia a discursos de odio. Exacto, el último párrafo, que fue lo que se había discutido aquí, dice: exhorta a toda la dirigencia de la población a buscar los caminos que conduzcan a la paz social. Es ni más ni menos que el comunicado que habían armado en conjunto en el Senado No participó la senadora Vigo, ¿no? No participó la senadora Vigo, que... Córdoba Federal, que presentó un proyecto propio de repudio y dijo el día anterior que no iba a estar porque toda esta cuestión de que no esté presente Juntos por el Cambio le parecía que no servía. Que no servía. Que fue distinto el escenario de diputados, donde estuvieron, después se retiró el PRO, pero el radicalismo y la coalición cívica se quedaron. El resto de los bloques provinciales estuvieron. Pero lo que pasa es que también acá hay una diferencia, de tiempos. Pato. No, es que ya el Senado se expuso, con la foto, ya se expidió con la foto, con la declaración conjunta. Digo, hay una serie de elementos que lo diferencian de lo que pasó en diputados. Por esa razón es que Luis Naidenov, jefe del radicalismo y jefe del interbloque, dijo, ya esto es una sobreactuación, ¿no? Entonces, con ese argumento es que hoy no bajaron al recinto. Lo acabo de escuchar al senador radical por La Rioja señalando esos argumentos justamente. Bueno, a ver, exactamente las 16:07 estamos en el análisis, estamos en DTV Presentación y vamos a Tierra del Fuego. A ver. Bueno, ahí está la diputada Caparrós. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los que componen la mesa. Bueno, muy bien. Diputada, le pregunto, recién estábamos evaluando lo que podría pasar la semana que viene. ¿Qué información tienen ustedes? Digo, la cuestión que estamos preguntando, porque Mansur va a tener que venir, el presupuesto se va a presentar. Hay algunas dudas sobre la sesión para tratar consenso fiscal. Habrá que ver si viene agrobioindustria, prórroga de impuestos, el gobierno lo necesita. Sobre esos temas, ¿qué información tienen? Bueno, digamos que oficialmente todavía no hay nada. Nosotros esperamos que pronto se pueda concretar una sesión. Saben ustedes que no depende solo del Frente de Todos, que tiene que haber voluntad también de Juntos por el Cambio, que digamos ha adoptado estos últimos días una actitud llamativa, ¿no? En un hecho que ha tenido una gravedad institucional, más allá de que se acuerde o no se acuerde con Cristina. Es la figura de la vicepresidenta de la Nación la que sufrió un atentado. Es un hecho gravísimo. Para cualquier país del mundo, no veo por qué no lo es para nosotros. No parecería como ellos no son. Digamos, vimos la acción en la última sesión en la asamblea que tuvimos el día sábado. Yo sentí que daban la espalda. Cuando se levantaron y se fueron, mi sensación fue que han visto ustedes como en algún acto que se levantan y dan la espalda a lo que se está haciendo, a lo que se está hablando. Es decir, acompañaron pero no escucharon los discursos. Tampoco permitieron que se los escuche a ellos, ¿no? Había un acuerdo de bloques de la cantidad de diputados que iban a hablar, se reformuló el proyecto que se trató de acuerdo a como Juntos por el Cambio quería, como un gesto, ¿no? Pero porque la idea formal era no repudiar este hecho concreto, que además es así, digamos, debe ser repudiado porque Cristina es la vicepresidenta de los argentinos. Pero digo, no repudiarlo por la figura de Cristina, repudiarlo institucionalmente. Es gravísimo para la República lo que sucedió y de hecho en estos días hemos ido viendo cómo se ha ampliado la investigación, cómo hasta hay sospechas de cómo se generó y se gestó todo esto. Y sin embargo parecería como que Juntos por el Cambio están en una postura, o bueno, se vio en la sesión del Senado, tampoco han participado. Me da la sensación que hay un negacionismo por parte de Juntos por el Cambio, que no es bueno para la República, no es bueno para las instituciones, no nos hace bien a los argentinos y a las argentinas. Creo que en este tipo de situaciones como se dan, deben ser repudiados, rechazados, y el ámbito natural para hacerlo es el recinto de la Cámara de Diputados, como hicimos el día sábado, a pesar de que ellos no escucharon la palabra, que es lo que tiene un legislador, ¿no? Para expresarse. En este caso la palabra de los que quedamos sentados en nuestras bancas, y no lo han hecho en la Cámara de Senadores, tampoco argumentando un exceso de qué puede haber cuando se quiere matar a la vicepresidenta de la Nación. Que a mí me lo digan. Cuando esto sucedió con Alfonsín, fue tan grave como esto.
es gravísimo y el ámbito natural para reprochar y repudiar esto es el recinto de ambas cámaras. Bueno, por eso te puedes imaginar que es muy difícil prever qué va a pasar, ¿no? Apa. ¿Qué van a acordar para las próximas sesiones? Si vamos a poder trabajar, no vamos a poder trabajar, vamos a poder sesionar, no vamos a poder sesionar. Bueno, nada. Como vos decías recién, están un montón de temas que son muy importantes, consenso fiscal, tenemos la ley de enfermería, hay un montón de proyectos que están listos para llevar al recinto y ser tratados, que están con dictámenes de comisiones, va a ingresar presupuesto, estaría llegando Mansur esta semana que se inicia. Bueno, pero digamos, frente a esta situación donde hay un frente electoral que ya está con las candidaturas hacia el 2023, caminando el país hacia el 2023, tratando de lograr un hecho tan grave como el que nos sucedió y un país que está difícil, digamos, con un montón de necesidades y que deben ser resueltas y deben ser tratadas, y el ámbito del Congreso, la situación no es de las mejores. Esta es lo que yo siento, por lo menos. Oficialmente yo no tengo información si después de la llegada de Mansur, que hasta ahora no se ha cancelado, nosotros vamos a sesionar al día siguiente. No tengo esta información, pero digo, mi sensación es que es muy complejo el panorama, y esto afecta a todo el pueblo argentino, no afecta solo al Frente de Todos, ¿no? Que un espacio que viene de la política, porque si no estamos dándole la razón a Milei, hablando de una casta, yo no me siento la casta de nadie, me siento una militante política que, digamos, fue a las urnas y de la mayor, digamos, con la mayor herramienta que tiene el pueblo argentino, que es el voto, me legitimaron para estar sentada en una banca. Estos somos hombres y mujeres de la política que tenemos una responsabilidad, ¿no? Y que no podemos actuar en contra de esa responsabilidad ni fuera del marco de lo que nos da la Constitución, y sin embargo se está haciendo todo el tiempo, ¿no? Y no se da este debate porque si no sería muy político que se dé este debate el día sábado, escuchando a los parlamentarios que habían sido designados para hablar y para expresarse, y hoy en el Senado no participando de la sesión. A mí me parece que lo que está pasando es muy grave, va más allá de lo que vemos, y la verdad que, no sé, genera una sensación de inestabilidad y de inseguridad que es preocupante, por lo menos. Diputada Caparrós, ¿cómo le va? Laura Zarra la saluda. Preguntarle por qué, usted lo acaba de mencionar, va a venir el presupuesto, el proyecto de presupuesto la semana próxima, el día 15, así lo establece la ley. Y quería preguntarle, ¿no? Porque, bueno, estamos en un contexto económico complejo, usted lo sabe bien, con medidas de recorte de gastos en algunos rubros presupuestarios. Pero puntualmente quería saber si de parte suya, como representante de Tierra del Fuego, usted va a plantear algún tipo de demanda o algún tipo de necesidad por parte de la provincia para que se tenga en cuenta en el debate presupuestario, ¿no? Siempre, habitualmente, los legisladores ponen en el tapete la cuestión de las obras públicas, la cuestión de la construcción de escuelas o el tema de los subsidios al transporte. Bueno, una serie de demandas que son de las provincias y que habitualmente en el presupuesto es donde finalmente son tratadas o debatidas. Teniendo en cuenta este contexto de recortes en el gasto, ¿cómo cree que se va a dar este debate y qué planteos podría hacer usted desde Tierra del Fuego representando a la provincia? Bueno, nosotros indudablemente vamos a mirar el presupuesto, vamos a analizar cómo están aquellas partidas que nos interesan. Nosotros se está, digamos, llevando adelante todo lo que tiene que ver con el polo logístico antártico. Tenemos que garantizar que estén los fondos, tenemos que garantizar que estén los fondos del fideicomiso austral. Hay una cantidad de partidas presupuestarias que nosotros vamos a observar atentamente. De todas maneras, yo creo que este recorte que se está haciendo en cuestiones puntuales dentro del presupuesto que no afectan el funcionamiento de las áreas, porque eran, digamos, sí, partidas que estaban subejecutadas. Partidas que no se están ejecutando a pleno. No sabemos por qué razones, ¿no? Que bueno, por ahí estas son las cuestiones que uno va a preguntar. ¿Cuáles son las razones por las cuales están subejecutadas? Si porque hay más fondos de los que se preveía, que es posible que por inflación haya más fondos de los que se preveía
con los que se preveía contar, o porque hay subejecución, porque no se están realizando obras. Yo puedo hablar por mi provincia hoy, claramente las obras que estaban en marcha están en marcha, se han llevado adelante las licitaciones, con más tiempo, menos tiempo, porque los tiempos de la Patagonia y cuando uno va bajando hacia el sur del río Colorado, cada vez son más pequeños, más menores los tiempos de obra por el clima que tenemos. Claro. No es que se pueda hacer obra todo el año, entonces por allí las obras no van tan rápido como uno se imaginaría, como puede ser en otro lugar arriba, al norte del río Colorado, como digo yo. Pero sí, por supuesto, vamos a esperar y vamos a mirar atentamente el presupuesto, porque bueno, es parte de la tarea que tenemos para que hacer los legisladores, y si hay obras que queremos. Nosotros necesitamos un puente para la ciudad de Río Grande, porque tenemos un puente que tiene muchos años, ha crecido muchísimo la ciudad de un lado y del otro del puente, y cuando ese puente, que tiene el ancho de una calle normal, sucede un accidente o algo, queda interrumpido el tránsito y quedan, digamos, sin posibilidad de acceso de un lado y el otro de la población, ¿no? Y es muy grave porque en emergencias de cualquier tipo, queda obturado el tránsito de una manera que es imposible, digamos, acceder a esa parte de la ciudad o a lo que es la otra parte de la ciudad, la parte norte de la ciudad. Así que bueno, ahí hay una obra que la habíamos incorporado en el presupuesto aquel que no se aprobó, que se hiciera de manera plurianual, digamos, en varios años, porque es una obra muy costosa, y bueno, vamos a tratar de mirar nuevamente que esté incorporada al presupuesto de la Nación. Todos estos son los temas que tenemos los legisladores para discutir y debatir, ¿no? No es todo esto que venimos escuchando, que creo que fue el fin de todos estos debates tan estériles que hemos tenido desde la política y en la política, y quienes estamos ocupando cargos, todos. Yo diría esto, por lo menos en lo que hablo por mí, que ingresé en el año 2019 a ocupar la banca, que han sido de una esterilidad total, solo reproches, y que pensamos que con este ataque a Cristina Fernández, este ataque a la figura de la vicepresidenta de la Nación, esto iba a poder de alguna manera achicarse este discurso tan estéril que tenemos entre unos y otros, y poder saltar a un trabajo en conjunto y darnos cuenta de que hay que ser cuidadosos, ¿no? Desde los lugares que ocupamos, con la palabra, con la violencia, con la agresividad. No lo logramos. Yo espero que las próximas sesiones sean realmente de una calidad distinta a lo que hemos tenido hasta ahora. Estoy siendo totalmente sincera en esto. Ahora, diputada, perdóneme, por lo que usted decía antes, porque usted plantea un escenario electoral que es cierto, ¿no? Hay candidatos dando vuelta en cada subbloque. Por eso digo, lo que usted plantea es un deseo de buena voluntad, pero en verdad, dato sobre dato, parece difícil que esto se pueda ordenar, ¿no? Justamente por el clima y justamente porque hay una campaña electoral, ¿no? Es como, ojalá, pero seguro, es como que abstraer esto de ese contexto parecería raro, ¿no? Me suena raro. Lo que yo digo es que esto es lo que pasa. Y en esto que pasa, digamos, somos muchos diputados que intentamos que esto no suceda, que seguir trabajando, seguir tratando de cerrar esto. Ustedes díganme si el día sábado hubiera sido dañino o gravoso para alguien que Juntos por el Cambio se quedara sentado a escuchar los discursos de unos y de otros, que no fueron ni... No, se quedó el radicalismo y la coalición cívica se quedaron, ¿no? El radicalismo y la coalición cívica, y el PRO se levantó. Por eso, sí. Y se retiró. Sí. Dio la espalda a esto que es lo más democrático que tenemos, ¿no? El uso de la palabra, el debate, el discurso. Esto es grave porque son un espacio muy grande, son un espacio importante en la política argentina, y es grave que tomen este tipo de actitudes. Hoy no participar, que no, ellos creen que esto es político. Yo creo que sí, que justamente porque lo que sucedió con Cristina Fernández sucedió en el ámbito de la política, en el ámbito quizás en la representación más importante que tiene la política, en la figura de la vicepresidenta, que junto con el presidente de la Nación son el ámbito más importante de representatividad política. Por eso requiere de la palabra de la política para ser repudiado, ser rechazado y no alentar que este tipo de situaciones se repitan. Marquitos. Diputada, hace un par de horas, desde el bloque oficialista, el Frente de Todos, le han pedido al presidente del bloque del PRO justamente que
inste a que se rectifique el diputado Francisco Sánchez con los últimos dichos que venía diciendo contra la vicepresidenta. ¿Qué se puede decir de este pedido? Yo acompañé acompañé el pedido de expulsión de la Cámara del diputado, porque yo creo que quienes ostentamos este tipo de responsabilidad debemos ser mucho más cuidadosos, mucho más respetuosos de la Constitución y de la legislación vigente, y este diputado no lo ha sido, ¿no? Y además ha planteado una cuestión, la pena de muerte no existe. Sí, perdóneme, diputada, para entenderlo, perdóneme, lo que pasó con las redes sociales con Sánchez, diputado del PRO de Neuquén, es que en las redes manifestó que él consideraba que las penas por casos de corrupción eran sumamente leves. Esto fue después del pedido del fiscal Luciani. Él consideró que en caso de ser culpable, las penas de corrupción tendrían que ser castigadas con la pena de muerte. Sí, además tiene proyectos de ley. Exactamente, ese es el marco, y por eso la pregunta de Giorgetti y su respuesta, diputada. A mí me parece muy bien que lo aclares, porque por allí la gente no entendía tanto, no sigue tanto en las redes. No, eso es tema nuestro, sí. La realidad es esta, y la verdad que es absolutamente repudiable desde todo punto de vista, y políticamente todos deberíamos avanzar en este sentido, ¿no? En garantizar la vida de las personas. Las sanciones están, el Código Penal tiene sus sanciones para todos los temas que quisiéramos, y aquellos que se puedan ir incorporando, porque hay nuevos delitos y nuevas cuestiones se harán, pero no admitimos esto de que se le aplique la pena de muerte. Nos parece una barbaridad viniendo de un diputado de la Nación, ¿no? Electo por la gente, electo por aquellos a los cuales él seguramente fue y les vendió una oferta electoral. Seguramente que no creo que haya sido esta de la pena de muerte. Yo me acompañé el pedido de expulsión de la Cámara del Diputado, y también repudio y rechazo absolutamente sus dichos, más allá de que hayan sido en las redes, ¿no? Esto es lo que me parece que debería manifestar Juntos por el Cambio también, porque pertenece a sus filas, así que debería haber alguna expresión en este sentido por parte de la bancada de Juntos por el Cambio. Y esto no se trata de grietas, se trata de preservar, seamos cuidadosos, prolijos, somos todos diputadas y diputados de la Nación, ser prolijos en el discurso, ser prolijos en frente a determinadas opiniones que damos. No podemos salir a decir, vamos a robar un banco, porque no lo podemos hacer, porque somos diputados nacionales, somos los que trabajamos en las leyes, dentro de la Constitución, planteamos temas que entran en la casa de cada argentino y argentina. Me parece gravísimo que un diputado tenga este tipo de expresiones. Diputada, quería, cambiando totalmente de tema, seguramente usted ya sabe, porque ha sido noticia mundial, el fallecimiento de la reina Isabel II en el Reino Unido, y justamente estoy leyendo aquí que la Cancillería Argentina envió una misiva en la que expresa su pesar por el fallecimiento y acompaña, leo textualmente, al pueblo británico y su familia en este momento de dolor. Quería preguntarle a usted, porque usted es una diputada fueguina, Tierra del Fuego es una de las provincias creo la provincia que con mayor firmeza reivindica la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Bueno, ¿qué le parece, si le parece bien que la Cancillería haya expresado su pesar por la muerte de la reina, si corresponde o no corresponde? Yo creo que protocolarmente corresponde, más allá de que podamos estar o no, gustarnos más o gustarnos menos, y más allá de saber que la reina que falleció no hizo mucho porque descolonizar Malvinas. Pero, esto no debe evitar que las negociaciones sigan sus carriles y el reclamo sea permanente y mantengamos. Esto, entiendo que es puramente protocolar y es un cumplir, con un país con el cual nosotros mantenemos relaciones. No se han roto las relaciones con Inglaterra, pero mantenemos, sin embargo, el reclamo por Malvinas. Ahora estamos con gran expectativa por las nuevas autoridades del Reino Unido y ver cómo van a llevar este tema hacia adelante. Parecería que no son buenos los augurios, que ellos sostienen y de manera inclaudicable su soberanía sobre las islas. Veremos cómo se sigue adelante. Nosotros siempre, cada vez que hay un cambio así, se tiene la esperanza de que se pueda restablecer el diálogo con ellos, como lo plantean, los organismos internacionales,
poder conversar, poder ver cómo se puede llegar a un acuerdo y nosotros caminar hacia recuperar nuestros derechos soberanos allí, ¿no? No soy sociólogo, ¿no? Pero me parecería, consulto a la mesa, ¿no?, que el rechazo de la sociedad argentina y nuestras diferencias para con Gran Bretaña están mucho más depositadas en Margaret Thatcher que en el rol de la reina Isabel, ¿no?, que para enorme cantidad de gente es casi como una gran desconocida. Me parece, ¿no?, que va por ahí, ¿o no? No sé. Va por ahí, además, bueno, como el rol de ellos han mantenido culturalmente esto, siempre dicen, bueno, que la incidencia, que es más un rol formal, que la incidencia que ha tenido sobre las acciones políticas ha sido como un poco, muy limitado, ¿no? Las decisiones políticas pasan por otro lado. Totalmente, sí. Sin embargo, bueno, ellos mantienen su cultura y mantienen esto y debe ser respetado, ¿no? Nosotros no nos imaginamos con alguien no. en la Argentina. Pero yo creo que es mi respeto, digamos, al pueblo inglés, porque ha perdido la reina, pero es una cultura distinta a la que nosotros conocemos y en la cual nosotros vivimos, ¿no? Ahí estamos, le toca a Carlos, que es inexperto ahora, asumir ahora. Un muchacho joven ahora. Bueno. Diputada, preguntarle, como última pregunta, por la actividad de esta semana, que tuvo reunión en la Comisión de Asuntos Municipales, estuvo el secretario de Municipios, Avelino Zurro. ¿Qué se puede comentar de lo que dijo el funcionario? Sí, el diputado Avelino Zurro vino a informar un poco el funcionamiento del organismo y bueno, cómo estaban manejándose con los municipios del país, cómo se venían haciendo un control quizás mejor de la posibilidad de préstamos, pero no recupero en algunos casos, pero sí tener, digamos, como más clara todo el vínculo que se tiene con los municipios del país, que a veces no es fácil desde los organismos nacionales porque por ahí se superponen áreas, ¿no? En realidad los municipios están muy vinculados a los gobiernos provinciales. Depende si tienen carta orgánica, si son comunas, si son municipalidades, depende de la cantidad de habitantes. Y este organismo lo que permite es organizar mejor el conocimiento de las necesidades, de cómo van implementando aquellos desarrollos para los cuales piden apoyo a la nación. Es decir, permite esto. La verdad que una buena reunión de la Comisión de Asuntos Municipales. La verdad que buena reunión. Bueno, muy bien. La diputada Caparrós, Tierra del Fuego. ¿Está en Tierra del Fuego, diputada? ¿O está por acá? Estoy en Río Grande. Después de estar casi un mes en Buenos Aires, me vine a Río Grande esta semana, 3 días de esta semana, y estoy regresando el lunes. Después de un vuelo de 12 horas. ¿Por qué tanto? Escala. Porque les cuento que el día... Se iba a Londres con esas horas, digo. Claro. Sí. Y hubiese ido y vuelto casi. Sí, por eso. Salimos a las 10 de la noche de Buenos Aires, el vuelo llegó a la zona de la isla, no había comunicaciones porque habían caído las comunicaciones en casi toda la Patagonia, lo que era internet y telefonía. Dimos la vuelta y volvimos a Comodoro Rivadavia. Opa. A las 3 de la mañana llegamos a Comodoro, a las 4 y algo nos permitieron despegar, nos bajaron en Comodoro, nos permitieron volver con el mismo avión a Buenos Aires, llegamos a las 6:30 de la mañana. Así que un lindo bueno, ¿suele pasar suele pasar que no haya comunicación en toda la Patagonia al mismo tiempo? A veces sucede, no tantas veces, pero aparentemente hubo un corte de una red troncal de internet. No sabemos si por impericia de una máquina o porque, pasó un corte, y hasta que lo repararon, recién al otro día volvieron las comunicaciones en casi toda la Patagonia. Los lugares más afectados fueron, por supuesto, Tierra del Fuego, Santa Cruz, parte de Chubut. Fueron, digamos, las zonas más afectadas por esto, ¿no? Y diputada, ¿usted es nacida y criada o no? ¿O es trasladada a la Tierra del Fuego? Sí, a Río Grande. Yo llegué a Río Grande en el año 1985. Mira vos. Y aquí me radiqué. Y aquí vivo casi 40 años. En la ciudad de Río Grande, casi 40 años. Soy nacida en Mar del Plata. Mira vos. Bueno, siempre en el Atlántico. Mi marido sí, mi esposo sí es nacido aquí y su mamá también es nacida aquí. Mirá vos. Bueno. Ahí estamos. Diputada, muchas gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Chau. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno.
Aquí estamos nosotros, ¿eh? Espero no tener lío yo con la embajada británica, Laurita, ahí. No. ¿Por qué? No, por lo del trabajo del príncipe Carlos, digo. No. Le tocó tarde, y le tocó tarde, ¿no? Le tocó tarde, sí, no. Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Pero evidentemente es un acontecimiento mundial, obviamente, que me estaban señalando algunas y algunos observadores mucha empatía y mucho diálogo entre el Palacio de Buckingham y los medios de comunicación británicos, básicamente la BBC, que es una empresa pública con un enorme respeto por parte de la sociedad, porque esto se fue sabiendo desde temprano y el código secreto es que hoy ya temprano empezaron a transmitir todos el personal que hacía exteriores vestido de negro. Era como el primer signo y el primer código de que algo estaba pasando. Bueno, pero una generación entera que no vio este tipo de protocolos porque, bueno... No, porque hace 60 y pico de años, claro. Pero ese fue, la verdad, a la par que te informaban de que los hijos de la reina estaban llegando al palacio y que el estado de salud era delicado, la totalidad de la cobertura mediática que estaba muy concentrada en Londres y en Buckingham era de colegas absolutamente de luto vestidos. Es la primera vez que sucede. Estaban diciendo que la cuestión venía para el anuncio que se concretó después. Es la primera vez que con la televisión en vivo... Por supuesto. Se transmite la muerte de una reina exactamente. En Inglaterra. Hace poco murió Felipe, pero era el príncipe consorte, efectivamente. Bueno, aquí estamos. Vamos con un testimonio más. El diputado Gutiérrez, que decía lo siguiente, por favor. Primer ejercicio de responsabilidad. Si todos decimos que vamos a abandonar los discursos que nos diferencian, tenemos que darle a la Argentina presupuesto. Yo creo que el ministro va a terminar de cerrar el frente externo, su relación con la liquidación de la soja y el sector agropecuario, que es un eslabón que ya comenzó. En el primer día se liquidó más de... Sí, la verdad ha sido increíble. Cuando termine ya de redondear estas políticas que están en curso, ahí su equipo diseñará el proyecto para traerlo aquí. Bien. Bueno, muy bien, exactamente la hora 16 con 32 minutos estamos en el análisis. A ver, a partir de lo que dice Caparrós, tendrá que rebuscárselas el oficialismo, te pregunto Marcos, sí. Te pregunto Serra, buscando número propio. No sé qué puede pasar ahora con el proyecto del consenso fiscal y la prórroga de impuestos, que al radicalismo le importaba votarlo. Así que a lo mejor ahí hay... O este lío grande que hay con el oficialismo. Hay que ver qué pasa en Juntos por el Cambio. ¿Tiene margen para votar separados? Tienen margen, me pareció, no tanto. ¿En qué tema? Y digo, consenso fiscal, prórroga impositiva. Sí. No sé, pregunto. En prórroga impositiva el oficialismo va a tener que diseñar alguna estrategia para seducir algún voto de la oposición. En el consenso fiscal ya están... Sí, ya está, las cartas sobre la mesa porque viene el Senado. Bueno, prórroga de impuestos, pero algunos radicales habían dicho que iban a acompañar. Por eso. Y esto no se interrumpe por este lío que estaba contando Caparrós. No. Y hay que ver qué hace Juntos por el Cambio, porque obviamente se levantó el PRO la última sesión, pero el resto se quedó. Y con lo que uno pudo hablar con algunos diputados, hay un sector de Juntos por el Cambio que es el que se quedó mayormente y que cree que hay que empezar a dar los debates en el recinto. En el Senado hubo unanimidad, ¿no? En no participar de la reunión convocada por el oficialismo, ¿no? Sí. Ahí no había diferencia. No hubo radicales, evolución. Lo leí, por ejemplo, por ahí a Lustó, estaban todos alineados. Pero hay que decir algo. El jueves pasado, que fue el día del atentado, Juntos por el Cambio facilitó esa sesión. Sí. Con el quórum que no tenía el Frente de Todos para sacar varios proyectos, incluidos 2 que había pedido Sergio Massa. Sí. Y se quedó y las leyes pudieron salir porque Juntos por el Cambio se quedó en el recinto. Sí. Eso viene pasando también en el Senado. Más allá de esto, que no se trataba de ningún proyecto de ley que se venía discutiendo en comisiones o que se venía trabajando, sino era nada más el repudio que ya había salido en comunicados conjuntos y que se había traído tratamiento en la Cámara de Diputados. Bueno, muy bien. No, el tema es, decime. Me parece que la cuestión no pasa por la cuestión del quórum, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la prórroga de los impuestos. Va a haber quórum, va a haber sesión, de eso no hay duda.
en principio, si es que está convocada la sesión. Siempre hay que poner este condicional, claro, porque se esperaba para la semana pasada, no hubo, para la anterior tampoco. Esto habla de que el oficialismo tiene alguna dificultad, no para reunir quórum en el recinto, sino para aprobar, y a esto iba, la cuestión de la prórroga de los impuestos, tal como pretende el oficialismo. El oficialismo pretende justamente prorrogar una importante cantidad de impuestos, un paquete muy relevante por cuanto es lo que garantiza hoy la recaudación no solamente del Estado Nacional, sino también de las provincias. Y estamos hablando de, por ejemplo, ganancias, bienes personales, monotributo, entre otros. Entonces estamos hablando de un paquete muy relevante. Ahora bien, la oposición lo que dice, no vamos a dejar de apoyar esta prórroga por cuanto no vamos a desfinanciar al Estado. Ese es el argumento. Pero proponen y hacen una contrapropuesta, y es ahí donde está la discusión de fondo. Claro. La discusión de fondo es qué propuesta o qué iniciativa sale, y aquí es donde el oficialismo tiene que garantizar los votos para bloquear la avanzada opositora que pretende ni más ni menos que subir el piso de bienes personales. Una discusión a la que asistimos el año pasado, en diciembre pasado, y que generó Eso realmente... pretende la oposición, subir el piso de bienes personales. Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, que en esto está unido. Si subís, hay menos gente que pagaría. Exactamente. Entonces vos ahí estás haciendo a un sector lo protegés. Habrá que ver un sector de clase media, lo protegés o lo beneficiás. Bueno, la cuestión es que esta es la discusión de fondo. Y además la discusión de fondo es, discúlpame Marcos, es si Juntos por el Cambio va a lograr los votos suficientes del resto del arco opositor, porque necesitan 129 votos. Rionegrinos, cordobeses, ¿no? Claro. Para sancionar a una iniciativa de estas características. Y da la impresión de que justamente por esta cuestión es que el oficialismo está midiendo la convocatoria a una sesión. Mirá vos, es interesante. Me acordaba, después lo hablamos, Laurita, pero vos hablás de subir el piso de bienes personales. Acordate que en otro momento el gran debate era subir el piso de ganancias, ¿no? Para que el trabajador cobrara, para que el trabajador tuviera un alivio. Exactamente. Bueno, van en esta misma lógica. Exactamente. Bueno, presentación y hablamos con el diputado Pablo Tonelli. A ver. Ahí estamos. Bueno, diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. El diputado Tonelli es el hombre que es una de las voces principales de Juntos por el Cambio, particularmente del PRO, a la hora de hablar de proyectos que tienen que ver con el mundo judicial, reforma judicial, Consejo de la Magistratura. Sensación, a lo mejor no nos podemos equivocar, diputado, pero parecería que por lo menos en esta parte del año todo ese tema ha quedado como, no sé si rezagado o postergado, y que el oficialismo no lo tiene en su agenda más urgente. ¿Puede ser esa mirada o no, diputado? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bien, bien, por suerte. Sí, efectivamente, esos temas de momento están postergados. Me parece que la razón es muy clara y muy sencilla, y es que el oficialismo no cuenta con los votos para aprobar esos proyectos que desde nuestro punto de vista tienen muy poco de sensatez y mucho de falta de razonabilidad. No creo que hayan cambiado de opinión ni que de golpe se hayan vuelto sensatos los legisladores del Frente de Todos. Me parece que lo que ocurre es que no tienen los votos. En esto estamos muy firmes en la oposición. El Consejo de la Magistratura, por otra parte, es una ley que requiere mayoría absoluta para ser aprobada, es decir, 129 votos. De modo que yo personalmente tengo claro que la razón por la cual no hemos vuelto a hablar de esos temas es exclusivamente la falta de apoyos de los proyectos del oficialismo. Estamos. Diputado, Marcos. ¿Cómo le va? Marcos Giorgetti lo saluda. El proyecto que sí... ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? No en la Cámara de Diputados, pero sí el oficialismo en el Senado, el proyecto que por lo menos
informalmente dice que quiere impulsar es el de la reforma de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted qué opina sobre ese tema? Que es uno de los proyectos más absurdos que he visto en mi vida. Un verdadero disparate. Ellos argumentan que quieren una Corte Federal. Entonces yo les digo, ¿y por qué no hacemos un poder ejecutivo federal? Tenemos 25 presidentes y que cada uno lo proponga un gobernador, como ellos proponen para los jueces de la Corte. Es un disparate, no tiene ni pies ni cabeza. Imagínense un tribunal de 25 miembros y encima propuesto por los gobernadores. ¿Qué saben los gobernadores de proponer jueces de la Corte? Las sentencias, si ahora tardan mucho, imagínense lo que tardarían si tienen que votar 25 jueces. Nada, eso no tiene sentido, es casi difícil de analizar por lo absurdo del proyecto. Lo que sí hay que tener en claro que el único fundamento de ese proyecto, el único motivo que lo impulsa, es la pelea del gobierno con la Corte. El gobierno está peleado con la Corte, por eso no quiere que el presidente de la Corte presida el Consejo de la Magistratura, por eso la atacan permanentemente a la Corte diciendo verdaderos disparates, por eso hasta meten a la justicia entre los supuestos odiadores, entre comillas, que habrían impulsado el atentado contra la vicepresidente. Ese es el único motivo que mueve al oficialismo a proponer esa locura de una Corte de 25 miembros. Y la Corte, a lo largo de toda su historia, ha tenido la mayor parte del tiempo 5 miembros, en alguna oportunidad durante un poco tiempo tuvo 7, con el gobierno del presidente Frondizi, luego el gobierno de Menem tuvo 9, y ahí están los números, no se puede ir más allá de 9 miembros, yo personalmente hasta creo que es mucho 9 miembros, pero la cosa está por ahí, no se puede inventar nada en esta materia. No hay Cortes Supremas de 25 miembros. De modo que espero que aquí en Diputados nunca lo aprobemos. No, seguramente. Está muy difícil que eso suceda por los números. ¿Cómo le va, diputado Tonelli? Laura Serra lo saluda. Preguntarle Laura, porque, preguntarle porque hoy hubo una noticia importante en el Consejo de la Magistratura, órgano que usted integra como consejero, porque bueno, por lo que uno puede leer en las noticias es que finalmente el oficialismo le ha soltado la mano al juez federal de Mendoza, Walter Bento, ¿no?, que está acusado de enriquecimiento ilícito y coimas. Va a tener que ser indagado por la justicia. Digo, era un tema que usted impulsó durante bastante tiempo en el Consejo de la Magistratura. Hoy finalmente se precipita esta situación. Quería saber, bueno, a su juicio, ¿qué es lo que justamente, digamos, generó este cambio de postura por parte del oficialismo que hasta ahora, usted corríjame, exhibió una suerte de protección hacia el juez Bento? Bueno, es cierta, la noticia es cierta, es correcta. Ahora, lo del cambio de postura del oficialismo, desde mi punto de vista, está por verse todavía. Ah, bueno. Porque en rigor de verdad, lo que hoy aprobamos fue darle traslado al juez de las acusaciones que pesan en su contra para que se defienda. Esto lo hicimos a la base de un dictamen que había elaborado yo porque era el consejero instructor. Efectivamente, el juez está acusado de cohecho pasivo, o sea, cobrar coimas, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, asociación ilícita, en fin, una larga lista de acusaciones. Pero vamos a ver, porque después que el juez se defienda, para eso hoy hemos fijado una audiencia para el 14 de octubre a las 9 de la mañana, ese día el juez tendrá que asistir personalmente y defenderse o puede reemplazar su asistencia personal mediante la presentación de un escrito. Después que él se defienda, entonces tendremos que, seguramente me tocará a mí, elaborar un dictamen definitivo que podrá ser o no acusatorio. Bien. Vamos a ver, si llega el caso de que ese dictamen sea acusatorio, bueno, vamos a ver ahí en esa instancia qué hace el oficialismo. Entiendo. Porque hoy, insisto, lo único que hicimos fue darle traslado al juez de la acusación y decirle, defiéndase, diga usted lo que quiera decir de esta acusación.
Así que vamos a ver. Diputado, una pregunta casi histórica, porque usted ha sido testigo y nosotros hemos estado mirando también la película desde acá. En los últimos 20 años, hablo desde comienzo del 2002 hasta acá, pasaron 20 años, y globalmente el peronismo, o con Eduardo Duhalde, o con Néstor Kirchner, o con Cristina Fernández, o con Alberto Fernández, gobernó de esos 20 años, gobernó 16, y 4 años de macrismo. La pregunta es, ¿qué cree usted que pasó o dónde se complicó, se empiojó el vínculo del peronismo con la justicia globalmente? Porque hoy la justicia recela de la Corte, de jueces federales, de fiscales, digo, pese a que ha sido responsable político del nombramiento de muchos integrantes del Poder Judicial. La pregunta es, ¿dónde cree que comenzaron los problemas? ¿Comenzaron con la reforma judicial del 2014 que rechazó la Corte? ¿Comenzó antes? ¿Comenzó después? ¿Qué interpretación tiene usted? Mire, yo creo que eso tiene explicaciones bastante claras y que están a la vista. A ver. En primer lugar, porque el kirchnerismo siempre intentó, siempre trató de controlar la justicia, de controlar a los jueces. Aquella reforma llamada de democratización de la justicia es una buena muestra de los intentos del kirchnerismo por controlar a la justicia. Y la segunda razón por la cual el kirchnerismo tiene tantas dificultades o tantas diferencias con el Poder Judicial es porque el kirchnerismo ha sido el gobierno más corrupto de nuestra historia. Por eso es que hay tantos funcionarios del kirchnerismo procesados o algunos ya condenados. Sin ir más lejos, vale recordar que la propia vicepresidenta actual está procesada. Y entonces el kirchnerismo ha intentado y seguirá intentando zafar de esas acusaciones, en primer lugar calificándolas de persecuciones, calificándolas de loafer, de cosas por el estilo que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Y bueno, y en segundo lugar, embistiendo contra los jueces, contra los fiscales, para que en vez de hacer su tarea con la independencia, la autonomía y la tranquilidad que deberían hacerlo, bueno, en la medida de lo posible, sientan la presión que se ejerce desde el gobierno y actúen bajo esa presión. Sí, yo la segunda parte se la puedo tomar, ¿no? El tema de los casos de corrupción. Ahora, respecto al control y a las designaciones, lo que me ha tocado ver a mí, diputado, es que globalmente el poder político siempre pone amigos, ¿eh? O te pone 3 amigos y uno más o menos, pero siempre, siempre hay una intencionalidad política en todas las designaciones, ¿no? Mire, yo ahí disiento porque... Yo me acuerdo de la corte de Menem, me acuerdo de que... A ver, dame, sí, a ver. A ver. Déjeme que le diga. A ver. Una cosa que es muy legítima de parte de los gobernantes es designar jueces, particularmente en la Corte Suprema, que tengan un pensamiento medianamente afín. Con el pensamiento del gobierno de turno. Es decir, si es un gobierno capitalista, difícilmente nombren en la Corte Suprema jueces comunistas, para dar un ejemplo extremo, y viceversa. Y otra cosa muy distinta es nombrar jueces amigos. Jueces amigos han sido pocos los gobiernos que han designado. El ejemplo más notorio de los últimos tiempos puede ser la Corte Suprema del presidente Menem, que por algo todos la recordamos como la Corte adicta. Pero jueces amigos es distinto, es otra cosa. Una cosa es que los jueces acompañen los procesos políticos y otra cosa es que sean amigos del poder de turno. Sí, estoy pensando, perdóneme, en la Corte norteamericana eligen claramente presidentes republicanos, eligen jueces conservadores, presidentes demócratas, eligen jueces menos conservadores, está como muy claro, pero usted dice que no hay vínculo personal, no hay amistad en la relación. Mire, le iba a dar un ejemplo de la Corte de Estados Unidos. Ustedes recordarán seguramente que cuando el presidente Roosevelt comenzó a sancionar y promover las llamadas leyes del New Deal, que implicaban un cambio sustancial
particularmente en la economía de Estados Unidos, la Corte Suprema sistemáticamente declaró inconstitucionales esas leyes. Bueno, en ese tiempo hubo una elección presidencial y Roosevelt fue reelecto con una mayoría de votos abrumadora. Y hubo un juez de la Corte que cambió su voto y dijo: los jueces de la Corte somos independientes del poder político, pero no somos independientes de la nación. ¡Epa! La nación se ha pronunciado en determinado sentido, los jueces tenemos la obligación de acompañar a la nación. Ese me parece que puede ser el criterio. Pero una cosa es acompañar los procesos políticos, tener coincidencias básicas. Por eso pongo el ejemplo entre el capitalismo y el comunismo. Está eso. Y otra cosa es que... Es bueno ese ejemplo, no me acordaba. Acá se planteó cuando termina de la Rúa, me parece que era el tema de que la corte era la corte de Nazareno. ¿Qué plantea en su momento? Volver al 1-1, me parece, ¿no? No, de la Rúa mantuvo el 1-1 hasta que la realidad... Sí, claro. Y efectivamente Nazareno, la Corte... Claro, está. Sí. Exactamente. Pero insisto, a mí no me parece mal que los jueces tengan ciertas coincidencias con el rumbo del país. Pero otra cosa distinta es que sean amigos del gobierno y que sus fallos estén dictados o decididos por su amistad y no por lo que hay que resolver en cada caso. Son situaciones bien distintas. Diputado, se viene la semana próxima la primera visita del jefe de gabinete a la Cámara de Diputados, de Juan Mansur. ¿Tiene alguna pregunta que le han enviado? ¿Ha recibido ya la respuesta? ¿Va a participar? ¿Le va a hacer? Yo no he hecho preguntas. La verdad que a mí no me gusta nada esta mecánica que tenemos de las visitas del jefe de gabinete. Sí. Lo he dicho en mi blog, he propuesto modificar esto. Pero esto de que le hagamos al jefe de gabinete 7.000 millones de preguntas, de las cuales él no contesta ninguna, las contestan todos sus asesores. A mí me parece que la mecánica tendría que ser otra. Yo creo que la mecánica de la visita del jefe de gabinete debería ser que unos días antes nosotros le dijéramos: queremos hablar de tal tema. Por ejemplo, qué sé yo, por decir algo, queremos hablar de la inflación y saber qué va a hacer el gobierno con la inflación. Entonces, que venga el jefe de gabinete, exponga lo que el gobierno planea hacer con la inflación y que nosotros le preguntemos sobre eso. Pero una sesión que dura un día entero, sí, que le preguntamos desde cuánto cuestan las masitas que compran en la casa de gobierno hasta los aviones del... No, limitarlo. Desde mi punto de vista no es... Dice limitarlo a 3 temas puntuales. No es provechoso. Usted dice limitarlo a 3 temas puntuales. Que en cada visita del jefe de gabinete habría que elegir un tema y preguntarle sobre ese tema, que por supuesto debería ser un tema vinculado con la actualidad, con el momento y con las circunstancias que el país esté viviendo. A mí este procedimiento, esta mecánica, la verdad que no me parece, no me resulta. Pero bueno, ahí estaré, por supuesto, ya termino haciendo alguna pregunta. El voto mío no le importa a nadie, pero comparto. Digo, sí. Me parece que sería, en términos periodísticos, me parece que sería mucho más atractivo. Bueno, ya somos 2, 3, se está armando una mayoría. Sí, necesitamos una reforma constitucional, ¿no? Y escúcheme, diputado... No, para nada, no. Lo que hace falta es una reforma del reglamento de la Cámara en la parte que regula lo referido, lo atinente a la visita del jefe de gabinete. Pero además ni siquiera hace falta tampoco un reglamento, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo entre los bloques y hagamos un diálogo con el jefe de gabinete muy del estilo del que tiene el presidente del gobierno en España, que concurre una vez por mes a las Cortes y tiene este tipo de diálogo. Se plantea el tema de más actualidad del momento o de más preocupación para los legisladores. El presidente habla sobre el tema, expone su punto de vista y después se le hacen preguntas, pero es sobre un tema. Pero esto de hablar de 200.000 temas distintos y que la sesión dure qué sé yo cuánto, a mí personalmente no me parece provechoso. El diputado Pablo Tonelli. Diputado, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, que sigan muy bien y hasta pronto. Igualmente. Bueno, estamos con Marco Giorgetti, estamos con Laura Serra, esto es El Análisis, la pausa y ya venimos.
Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes, es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacúnate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Primero la gente. Argentina Presidencia. Exactamente las 5 en punto de la tarde, estamos en el análisis, ya pasó el diputado Pablo Tonelli, pasó la diputada Caparrós, yo creo que hay que estar muy atentos a lo que dijo Caparrós, la diputada del Frente de Todos por Tierra del Fuego, que fue, por decirlo de una manera elegante, bastante escéptica respecto a cómo puede funcionar la Cámara de aquí en más, a partir de todo lo que está aconteciendo en la mirada diferente de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos en torno al intento de magnicidio de Cristina Fernández. Fue muy crítica Caparrós. Hoy pasó lo que pasó en el Senado, donde no participó la oposición del repudio y el rechazo, así que era como muy cautelosa respecto a lo que podía pasar con el tratamiento de 3 temas distintos la semana que viene. Pero ahora el señor Marcos Giorgetti, que dice lo siguiente, a ver. Bueno, vamos a estar contando algo que pasó a fin de la semana pasada, que quedó un poco en el medio de, bueno, todo lo que ha sido políticamente la semana desde el jueves pasado hasta este jueves, pero que para mí no es menor y es algo que quedó pendiente de la agenda COVID, digamos. Ahora entiendo, recién Marquitos me preguntaba qué había pasado claro. con Lift, ahora me lo vas a ver, por la ministra de Salud, y digo, ¿en qué está Giorgetti? ¿En qué está? Digo, ¿En qué está? Sí. Vamos, dale. Salud, la Comisión de Salud, de Acción Social y Salud, discutió reformas al sistema sanitario. Esto fue uno de los lineamientos de la campaña 2021, si recordamos. Cristina planteó unificar los 3 sistemas, el gremial, el público y el privado. Donde estaban las listas de varias provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, inundada de sanitaristas. Sí. Íbamos a tener Goyán en la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud de Tucumán, bueno, la presidenta de la comisión, Mónica Fein. Mónica Fein, la presidenta de la comisión. O sea, íbamos a tener un congreso repleto de sanitaristas y uno de los temas a abordar iba a ser las posibles reformas al sistema sanitario. Bueno, el jueves de la semana pasada se comenzó a discutir eso. Quedó un poco tapado por todo lo que pasó, todo lo que venía pasando y todo lo que sucedió después, pero empezó a discutirse esta cuestión con 3 referentes importantes, uno de Juntos por el Cambio, uno del oficialismo y uno de los bloques federales. ¿El oficialista es Mario Rovere? El oficialista es Mario Rovere, que fue viceministro de Nación en 2015. Mirá vos. Segundo de Daniel Goyán. Mirá vos. Unos meses nada más, pues fue de mayo a diciembre, unos poquitos meses. Bueno, por parte de Juntos por el Cambio, obviamente, Adolfo Rubinstein, que fue el ministro de Salud de Mauricio Macri. Hombre del radicalismo. Y la que te preguntaba en el corte. Italiano, exactamente. Sí. Y la que te preguntaba en el corte, la doctora Andrea Uboldi, que fue ministra en Santa Fe. Con Lifchitz, vos decías. Hasta 2019. Y está Mónica Fein, que efectivamente ahora es Comisión de Salud, pero que venía de la Intendencia de Rosario, pero que antes también fue ministra de Salud de la Exactamente. Así que un tema que comenzó a discutirse de manera informal, no, de manera informativa, con expositores que han sido convocados por los distintos bloques, pero que ha dejado algunos títulos para ir repasando de por dónde pueden... es un temazo y hubo poca trascendencia. Exactamente, un temazo. Rubinstein mencionó 3 ejes programáticos para abordar una reforma sanitaria. Primero, problema de articulación e integración en el sector público. Coincidencia con lo que ha manifestado la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Hay un problema de articulación e integración entre los 3 sistemas, los 3 grandes sistemas. Y dejó un par de preguntas para mí interesantes. ¿Cuál es el rol del Ministerio de Salud de la Nación? Claro, es como el Ministerio de Educación de la Nación, que no tiene escuelas, el Ministerio de Salud, los hospitales son hospitales públicos, municipales o provinciales y no de Nación, efectivamente. Tuvimos un Ministerio de Salud con perfil muy alto por la coyuntura COVID, tuvo que salir a hacerse cargo de las vacunas el Estado Nacional y ahí tuvo un rol muy importante, pero ahora
empezamos a ver mucho menos oposición de la ministra Carla Bisotti. Sí. Ya sin la necesidad de las vacunas COVID. Pero claro, como referencia y como hospitales a su cargo, un ministro de provincia tiene, digo, Santa Fe, Córdoba, ni hablar Buenos Aires, mucho más hospitales que el Ministerio Público de la Nación, efectivamente. Exactamente. ¿Cómo poder reforzar ese ministerio y cómo se articula la relación Nación-Provincias? Que hoy se hace a través del el Consejo Federal de Salud, que ha estado muy activo, que es todos los ministros provinciales con la ministra de Nación acordando las distintas políticas sanitarias. Otro eje que marcó Rubinstein: salud pública universal y una estrategia de abordaje de atención primaria. La posibilidad que abre la historia clínica digital. Mirá vos. Para trazar las historias clínicas y para que los pacientes no tengan que estar dependientes de una única institución, ¿no? De una única atención. Siguiente placa. Y el tercer punto que dejó Rubinstein es el funcionamiento de las obras sociales y el PAMI. Tema a discutirse en una futura o posible reforma del sistema sanitario. Para Rubinstein, esos dos puntos que son los que tienen mayor cantidad de El tema es, yo no lo tengo tan claro. Laura Serra hablaba el martes, acordate, justamente de un tema que tenía que ver con obras sociales y la posibilidad de que quedaran enganchados un año sin poder cambiar de obra social. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Exactamente, ¿no? No, lo que yo pregunto es, digo, hoy vos trabajás en relación de dependencia en la industria metalúrgica. A vos te atiende la obra social de la industria metalúrgica hasta que te jubilás y ahí pasás al PAMI. ¿Es así? No tengo idea porque no me jubilé, pero... Está bien, perfecto. Pero bueno, supongo que está. La cuestión es saber si Rubinstein estaba a favor o no de hacer un único sistema de salud. Yo creo que está a favor de discutir una integración. Ajá. No abordar... Dejó como los tres ejes que para él debe discutir el Congreso. Digo, yo no habría que preguntar sobre Rubinstein, pero yo lo que veo, Laura, es que gran parte de los sanitaristas dicen, che, hay que lograr algún tipo de convergencia, porque si no esta convivencia, no solo de provincias, municipios y nación, sino también de medicina prepaga, hospital público y obra social, se viven encimando. Sí. Todos pero hablan... la cuestión acá, Pato, me parece que es una decisión o una discusión estructural, porque uno no quiere pagar una cuota de una prepaga solamente porque quiere gastar dinero en salud. Por supuesto. Es porque el sistema público hoy por hoy no satisface las demandas sanitarias que uno como ciudadano tiene. Totalmente. Porque hoy tiene muchísimas falencias. Entonces uno se ve obligado muchas veces a acudir a la medicina prepaga para, tener una mínima atención de salud. Entonces, si vos me decís, ok, vamos a hacer un único sistema de salud, se elimina el sistema privado y vamos a tener solamente el sistema público. ¿Qué público, y a mí, no? y claro, ¿qué tipo de sistema público? ¿Por qué a mí me vas a obligar a tener un sistema público de baja calidad? Es que te digo una eventualmente, cosa. ¿no? Sí, que ahí debe estar la diferencia. Bueno, ahí está, por eso quiero saber si Rubinstein, digamos, que es de Juntos por el Cambio, está a favor de esto. Por lo que alguna vez escuché, no son tan taxativos. A mí me parece que no es, cuando hablan de optimizar recursos, me dicen a mí. ¿Quién te dice? Pero, ¿qué es optimizar recursos? Y ellos lo que te dicen es que hay como, por ejemplo, mucha pérdida de horas de trabajo de personal, mucho trabajo que tiene que ver con estudios que se hacen 2 y 3 veces. Ellos plantean que mucha burocracia, ¿no? Muchísima burocracia. Ellos te dan casos, digo, no hablan de un caso puntual de decir a vos te conviene más, si tenés recursos, pagá la medicina prepaga. Lo que ellos dicen es que hay como mucho recurso que se pierde. Malgastado, sí. Exactamente. Eso es lo que te dicen ellos. En medicamentos, por ejemplo. Claro, tema medicamentos importante. En la cuestión preventiva. Me parece que van para ahí, pero bueno. No lo puse el tema de medicamentos porque casi que fue un capítulo aparte, pero el tema de medicamentos coincidieron que incluso merece una discusión profunda aparte de la reforma sanitaria. A grandes rasgos, pero sí. Turno de Rovere, el hombre más cercano al oficialismo, podríamos poner, o que ha propuesto el oficialismo en esta discusión, llamó a discutir si efectivamente hay mandato constitucional de que la salud sea provincial. Puso en duda esta cuestión que da la reforma del 94 de que la salud corresponda a las provincias. Y marcó que le resultaba imprescindible discutir esta cuestión de que la salud esté en manos de las provincias. Mira vos.
Yo vi que se ponía en discusión ahora de la reforma 94 el tema de los recursos minerales, ¿no? Que son provinciales. Vamos a discutir. No había llegado ya al tema. Estamos llegando a un tiempo que vamos a empezar a discutir la reforma 94 no había en visto su totalidad. Que habíamos llegado al tema salud, dale. Y para mí dejó un título interesante. Las reformas ya no van a ser, este tipo de reformas ya no van a ser una cuestión de sanitaristas. La discusión empieza a ser una discusión política, una discusión de ciudadanos. Lo que dice Robert es que, bueno, hasta acá llegamos los sanitaristas insistiendo en que hay que hacer, en que hay que discutir en el Congreso una integración. Ahora es la política la que tiene que tomar la decisión. Sí. Y me parece que hablan más de fusionar lo público con la obra social, me parece. Me parece que ahí está el tema que ellos ven. Que en vez de 3 que haya 2. Exactamente. El que quiere pagar la medicina prepaga, que la pague. Pero me parece que ellos van a algún tipo de convergencia de la, justamente de la obra social con la atención pública. Y la obra social termina siendo, uno lo que ve, por lo menos siguiendo noticias, obras sociales constantemente asistidas Porque vos, Laura, lo contabas, de gente que, como es mala la atención en la obra social, termina recayendo en el hospital. Lo que te dice el hospital, pero escúchame, si estás pagando la obra social, ¿por qué me tengo que hacer cargo yo? A esa cuestión. Eso sería claro. A esa cuestión. Esa cuestión es fundamental que pueda ser atendida. O en todo caso, que la obra social le pague al hospital para que el hospital tenga recursos. Totalmente. Esa es la convergencia de la que hablaba. Claro, eso es clave. Eso es clave porque hoy por hoy tenés un montón de, digamos, de financiamiento a las obras sociales con una prestación de baja calidad, que obliga a mucha gente, sobre todo de la gente más vulnerable o de clases, digamos, más menos pudientes, pagando doble, digamos, porque pagan la obra social y por otro lado, vía impuestos, conocer la obra social pública del personal de limpieza. Bueno, una precariedad en la asistencia que vos no encontrás en ningún hospital de la ciudad de Buenos Aires o la provincia. Totalmente. Efectivamente. Y esas obras, y la cantidad de obras sociales, inabarcable debe ser el listado de obras sociales que hay. Me parece que ahí va la cuestión. Ahí va la cuestión. Y por último, para tocar las 3 partes de esta discusión, Andrea Uboldi coincidió que se necesita también una reforma del sistema de salud. Lo que estamos viendo es que los 3 grandes espacios políticos de la Cámara de Diputados coinciden en que hay que discutir la reforma del sistema de salud, así como coinciden todos que hay que discutir una ley del alcohol cero y hace 10 años que no avanza. ¿Será porque no hay tanto consenso entonces? Digamos que todo el mundo lo dice, pero bueno, vamos a ver si efectivamente avanza. En la parte discursiva todos más o menos coinciden. Pidió comenzar por los puntos de consenso y como primer punto pensar en una integralidad, es decir, hablemos solamente de cómo integramos y hacemos más fácil esto como primer paso y después discutimos una reforma un poco más profunda. Y dijo que cuando legislamos por patologías volvemos atrás en esta discusión que estamos dando de pensar a la salud como un sistema integral. Esto en referencia a que la Cámara de Diputados constantemente saca proyectos de ley para cierto tipo de enfermedades puntuales en lugar de abordar el tema salud. A ver, el tema, el modelo de salud del socialismo en Santa Fe, a ver, es un modelo que le permitió gobernar la ciudad 20 años y la provincia 12, ¿no? No es poco. Cuando vos preguntabas cuáles eran los secretos de cómo el socialismo, que es un partido provincial, había gobernado con 3 gobernadores y cómo había gobernado Rosario desde Hermes Wiener intendente y todos los que siguieron después, perdieron ahora frente a Pablo Yafta, pero no perdían desde hace 20 años. Bueno, el gran sustento político en una ciudad de 1 millón de habitantes, que no es una ciudad de 20.000, una ciudad de 1 millón, es el sistema público de salud. Fue como el gran elemento a mostrar en términos políticos de los socialistas rosarinos, ¿no? Así que bueno, hay que escucharlos y verlos, porque la verdad, el conurbano es más grande, pero el modelo de ellos no es un modelo de una ciudad chica. No, por supuesto, y es atendible todo lo que pueda hacerse para mejorar el sistema de salud, ¿no? Y que lo que uno deriva o transfiere en materia de impuestos sea redituado en un sistema eficiente, ¿no? De prestaciones eficientes, y que bueno, que la gente pueda ser atendida en tiempo y forma como merece, ¿no? La cuestión es cómo lograr la convivencia entre los distintos sistemas y sobre todo por los intereses que se tocan, ¿no? Porque indudablemente acá estamos tocando intereses
supermillonarios. Pero Laura, acá ninguno somos médicos, pero digo, acá han pasado, conviven los sistemas, hay decenas de sindicatos y gremios que tienen obra social, pero vos tenés un problema de accidentología y el fenómeno siempre en el que terminás es el Hospital Fernández, por ejemplo, Sí. ¿no? Es un hospital público. Digo. Vos tenés un problema y tenés que ir a algún hospital público, de la capital o del conurbano. Buenos Aires, cuando tenés algo muy complicado, te mandan al Hospital del Cruce de Florencio Varela. Y en Santa Fe te mandan... Exactamente, digo, me parece que entonces a lo mejor lo que planteas es, bueno, si hay mucha derivación de obra social para esos hospitales, bueno, que parte de los recursos vayan a ese hospital directamente y no que el Estado tenga que atenderlo después con recursos que tienen que salir de otro lado. Me parece que puede ir por ahí, ¿no? Por eso me llamó la atención y lo traje y lo mantuve, a pesar de que la semana pasada quedó un poquito atrás, pero es un tema que me parece que era para mencionar. La opinión de Rubinstein y la coincidencia en general de que el tema de integración es el tema clave a trabajar en una posible reforma del sistema sanitario. Habíamos escuchado mucho al oficialismo, a Goyán, que lo dice insistentemente, en coincidencia con la línea del Instituto Patria, de la vicepresidenta, del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Crepla, que cada vez que le preguntan el tema insiste en un proyecto que tiene él. Pero Adolfo Rubinstein también coincidiendo en esta cuestión de la integración del sistema de salud. Era un dato para señalar. Sí, digo, no es una isla, porque a veces pasa en otros eventos, en otras cuestiones, pero uno recuerda lo que era la convivencia de Carmen Polledo con Pablo Yetling, por ejemplo. Es una comisión de consenso. Exactamente. Y antes había pasado lo propio. En ese momento, los años que nos tocaron acá, era Pablo Yetling titular y Carmen Polledo era la vice, pero antes había sido exactamente al revés. Exacto. Y la verdad que lo mismo que la relación de el ex ministro de Salud o de la actual ministra de Salud, estoy hablando de Ginés González García con Rubinstein. Digo, después por ahí se picanteó algún momento en el tema del COVID, pero si no, son relaciones bastante profesionales, me parece. Sí, totalmente. Bueno, en un ratito vamos a estar con más cuestiones. Me está diciendo la productora ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? UCR. Bueno, perfecto. A ver, presentación, dale. El gobierno nacional todavía no tiene voluntad y eso también tiene que ver con el pacto fiscal, porque en el 2017, cuando nosotros votamos el pacto fiscal, había un fuerte acuerdo, que era que el gobierno nacional devolvía el 15% de los fondos del ANSES, el excedente del conurbano bonaerense lo distribuía en el interior del país y se comprometía a reducir las asimetrías de subsidios del AMBA hacia el interior. A cambio de eso, los gobiernos provinciales se habían comprometido a reducir impuestos al sello e ingresos brutos. Nada de eso ocurrió. Ingresos brutos e impuestos al sello subieron en muchas provincias y esa asimetría del AMBA hacia el interior hoy sigue vigente. Hubo muchos reclamos. Acá se constituyó la Comisión del Norte Grande, pero hasta ahora fue más declamativa que otra cosa, ¿no? Esto obviamente depende directamente del gobierno central, ¿no? Que hasta hoy no se corrigió nada. Bueno, ahí está el diputado Nani, hombre del radicalismo de Salta. Pero, a ver, hay cruce epistolar, hay un pedido del bloque del Frente de Todos para con la presidenta del PRO. Tiene todo Laura Serra. A ver, ¿qué pasa, Serra? Ay, pero qué cosa, Pato Méndez, porque estos cruces epistolares en este caso no son de índole romántica, como muchas veces sucede con las cartas. Yo pensé que ibas a contar una historia de amor, No, Serra, no. Ya no se usan las cartas para esas cosas, se usan solamente para ya cuando... no se usan las cartas, lamentablemente, con lo lindas que eran las cartas, ¿no? Entonces, ¿esto que es un cruce por WhatsApp, entonces? No, Instagram. es una carta, pero ¿viste? que no es romántica. Bueno, no es romántica, es una carta que le enviaron hoy mismo al mediodía el jefe del bloque del oficialismo, Germán Martínez, con la secretaria parlamentaria, Paula Penaca, una carta dirigida a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. O sea, a uno le llama la atención, ¿no? Porque este tipo de misivas son bastante inusuales.
Porque, bueno, ahí, y lo escuchábamos recién a la diputada por Tierra del Fuego, ¿no? Este malestar que hay en el oficialismo por algunas actitudes del macrismo y los discursos del odio que ellos, digamos, contextualizan como el factotum que llevó a el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, e inscriben en este contexto a las palabras, a los dichos que tuvo el diputado Fernando Sánchez del PRO, Francisco Sánchez, siempre me equivoco, Francisco Sánchez del PRO, que lo hemos tenido aquí varias veces en Diputados TV, pero que es conocido por algunas iniciativas por demás polémicas. La última de ellas, y es lo que generó el malestar en el Frente de Todos, es que él impulsa un proyecto para aplicar la pena de muerte para aquellos delitos graves, pero también a los delitos de corrupción, considerando que aquellos que cometen este tipo de delitos son traidores a la patria y por lo tanto son merecedores de la pena de muerte. Ergo, Cristina Fernández de Kirchner, que está procesada por asociación ilícita en la causa vialidad, a juicio... Si fuera condenada, si fuera condenada, sería tildada o sería... pasible de la pena de muerte. Sería pasible de ser considerada... Medio raro porque es post facto la sanción sería, ¿no? Pero bueno. No, a Cristina, bueno, no sé cómo sería, no voy a... Capaz meto la pata, pero no entraría, si sale sancionada ese proyecto de ley, no entraría en vigencia en este juicio que ya está comenzado. No, claro, exactamente. Pero más allá de eso es inconstitucional, bueno, todas las consideraciones que se pueden hacer. Lo cierto es que levantaron mucha polvareda estos dichos del diputado... Siempre me sale, nunca me olvido. Sánchez, Francisco. Francisco Sánchez. Pancho Sánchez. Ahí está, el diputado Pancho. Sí. Levantaron mucha polvareda en el Frente de Todos. También lo utilizan, lo aprovechan políticamente para agrandar esta cuestión de los discursos del odio. Y lo cierto es que, bueno, le mandan esta misiva a Patricia Bullrich, jefa del PRO, para que se retracte, para que el PRO... si avalaba o daba, digamos, marcaba distancia de las palabras de los dichos. A ver si tenés esto, porque a mí me dijeron que también ese proyecto lo había firmado Gerardo Milman, que es una cuestión todavía, es más cercano a Bullrich. Yo vi lo de Pancho, no vi lo de Milman, ojo, pero... que Sánchez también está... Muy cercano. Sí, claro, pero bueno, sigamos. Sí. Bueno, la cuestión es que se presentó un proyecto de expulsión para expulsar al diputado Sánchez de la Cámara. O sea que venía calentita. Y te digo, ¿qué te decían? Si expulsamos a uno por un beso, que es el salteño, ¿cómo no vamos a expulsar a este? Que no lo terminaron expulsando, porque renunció. Pero... Exactamente, ¿cómo no lo vamos a expulsar a este que está pidiendo la pena de muerte? Bueno, fuiste sutil con el beso. Lo cierto es que, se envió esta carta a Patricia Bullrich y Patricia Bullrich dijo, a ver, nosotros no somos un espacio disciplinador de nuestros legisladores. Dice, yo hablé con el diputado Sánchez, me puse en contacto con él, enfatizo, sostengo firmemente, yo estoy en contra de la pena de muerte. Dijo Patricia, eso dijo Patricia Bullrich, pero de ninguna manera voy a estar imponiendo sanciones disciplinarias o diciéndole al diputado lo que tiene que pensar. Eso fue consecuencia de una nota firmada por Germán Martínez. Exactamente, por eso te estoy contando todo el derrotero para que se entienda por qué ahora habla Patricia Bullrich y de alguna manera sostiene, yo no voy a salir a retractarme de nada o a plantear que el partido se retracte de nada. Acá no hay ningún tipo de disciplinamiento, no estoy a favor de la pena de muerte, sostiene Patricia Bullrich, y a mí no me van a llevar a esto de meterme en la discusión sobre los discursos del odio, porque es a donde nos quieren llevar, que nos espere un poquito la productora, termina un poquito, dice, nosotros no queremos ir hacia ese debate, nosotros no vamos a participar de esto que el oficialismo quiere insistir con los discursos del odio, con lo cual no va a haber respuesta alguna al oficialismo. Mira vos. A ver qué puede pasar entonces. Bueno, claro. Porque está pedido la expulsión del diputado. Y como te vengo contando, Pato,
hay mucho ánimo caliente. Por eso fue lo que dijo Caparrós, me parece, ¿no? Sí, que sabía esta historia. Exactamente. Vamos con Ramiro Gutiérrez, exactamente la hora 17:25. El diputado de Dolores, Frente de Todos, dice lo siguiente. Hoy estoy presentando un código de responsabilidad penal juvenil, que son temas de los cuales también forma parte de nuestra realidad cotidiana. Sí, claro. Pregunta uno, ¿a qué edad baja la imputabilidad 14, de los menores? 14 años. Porque esa es siempre la discusión. No, a 14... no es esa la discusión, es una de las discusiones. Bueno, pero siempre es la más para mí la sonada, discusión ¿no? más importante es qué hace un juez con una persona que entró en conflicto, que entiende lo que hace, pero ¿cómo resolvemos ese conflicto? ¿Cómo lo resuelve? ¿Lo tirás en un... Perdón. en un mal llamado reformatorio, claro, correccional? Esa es la solución estándar que siempre fracasó. ¿Dónde van? Cada persona requiere un trabajo artesanal por parte de quien lo recibe. Ese enfoque criminológico, que es ver por qué él tiene este problema, por qué llegó a mí, organismo del Estado, y cómo yo puedo reparar esa situación, requiere que el juez no esté condenado siempre a la misma solución, que es un reformatorio. Eso es el siglo pasado. Nosotros pusimos 10 medidas que el juez puede tomar. Mira 10. qué bueno. Todas, la gran mayoría son restaurativas. Solamente una es restrictiva de derechos. Pero hay 9 que tienden a resolver el problema. Hoy el juez no tenía ninguna ¿Qué sería herramienta. eso puntualmente? Por ejemplo, la amonestación. La amonestación judicial, algo que parece tan banal, pero hay personas que su primer ingreso a la institucionalización, al sistema, es por una pequeña travesura. Entonces, ¿Travesura qué es? ¿Con la moto le saqué un celular a alguien? Un daño. O un hecho que se hace para vanagloriarse con los demás o para buscar mejor perfil con tus compañeros. Y ingresás en un camino que luego el Estado te pone una etiqueta, se llama labeling approach. Usted es imputado, usted está frente a un juez, hay un fiscal, lo va a acusar, usted tiene un defensor, ya sos criminal cuando saliste de ahí. Entonces el primer contacto, sí, se llama labeling approach, la etiqueta. El Estado te etiquetó y vos entraste tal vez con un hecho muy menor que requería reparación y te fuiste criminal. Bueno, ahí estamos, 17:27. En un rato hay un dato importante del señor Giorgetti, que ya habló de lo que viene en materia de salud. Recién contaba una historia interesantísima, Laura Serra, sobre lo que está pasando con la carta que envía el Frente de Todos a la presidenta del PRO. Pero ahora, Laura Serra, ¿de qué hablamos? Diga, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de una cosa totalmente distinta de lo que venimos hablando. Es un proyecto de ley que se ha presentado, que se va a presentar, mejor dicho, porque se iba a presentar hoy. Finalmente se suspendió la conferencia de prensa porque había sesión en el Senado, y justamente los participantes de la conferencia de prensa eran el diputado Juan Martín, de la UCR, radical santafesino. Exactamente, junto al senador Alfredo Cornejo, que es el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio. Iban a presentar esta iniciativa que, bueno, se está presentando en la Cámara de Diputados y es bastante interesante. ¿Cuál es? A ver. Tiene que ver con la creación de un registro nacional de datos genéticos para investigaciones criminales. Explica eso, Serra. A ver, mira, es bastante interesante porque lo que propone el diputado Martín es modificar la ley 26879, que es la ley de delitos contra la integridad sexual, para crear un registro nacional de datos genéticos que sea útil para todas las investigaciones criminales. Vamos a la siguiente placa, por favor. Acá te voy a explicar qué es lo que cambia. Acá justamente la ley actual, la 26879, que se sancionó en 2013, se creó este Registro Nacional de Datos Genéticos, pero solamente vinculados a los delitos contra la integridad sexual. Que fue en su momento, sí, el registro de violadores. Exactamente. Acá todavía tenemos a veces problemas para abrir un teléfono, ¿no? Pero bueno, vamos a ir mejorando. Tenemos problemas, pero bueno.
ya vamos a ir mejorando. Dale, a ver. Bueno, como decía justamente Marcos, ¿no? Esta norma lo que dispone es que se almacene solamente aquella información genética obtenida en el curso de una investigación contra toda persona condenada con sentencia firme por delitos contra la integridad sexual. Es decir, los datos genéticos solamente relacionados con delitos contra la integridad sexual. Lo que propone el diputado Martín es ampliarlo a todos los delitos. Recordemos que esta norma, la 26879, fue reglamentada 4 años después, ¿no? Qué lamentable, ¿no? Este tema por el tema en el 2017. Sí, 4 años después tuvo mucha discusión, recuerdo, ya pasaron varios años, por el tema de si era legal tener los datos guardados de alguien por los delitos que había cometido. En este caso era una cuestión muy puntual. Pregunto, ¿no? Porque la verdad que habría que hablar con alguien. Digo, a mí lo que me dicen muchas veces es que el atraso tecnológico en la justicia es como muy llamativo, ¿no? Con esas pilas de expedientes, donde te la comen los ratones, donde encontrar un papel es un trabajo a veces que te lleva años. Digo, ojalá esto sirva, digo, pero habrá que ver si se puede compatibilizar lo que es el atraso en algunas investigaciones, que te dicen que es bien del siglo XX, y muy negado a todo lo tecnológico con este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno. Habrá que ver, pero lo cierto es que... Bienvenido el desafío, ahora te ¿no? lo voy a contar en un ratito con más detalle, pero esta norma se inspira en una iniciativa, en una ley, mejor dicho, no es una iniciativa, en una ley que ya está rigiendo en Mendoza. Apa. Entonces, por eso Cornejo. Por eso Cornejo. Ahí Vamos está. a la siguiente placa, por favor. En la actualidad, ¿no? El registro, que solamente recordemos, está abocado a lo que tiene que ver con delitos contra la integridad sexual, solo guarda aproximadamente 400 perfiles genéticos, por lo que no cumple con el fin que propone el diputado Martín, ya que está limitado a aquellas personas con condena firme, ¿no? Lo que dice el diputado Martín es que con este margen tan limitado se reduce el alcance de la aplicación de la norma. Bueno, ahí estamos entonces, ¿no? Así que nada, tenemos una placa más. A ver. Efectivamente. Sí. Entonces, la reforma que se propone con la iniciativa que ha presentado el diputado Martín está principalmente inspirada, lo que te comentaba Pato, en la ley 8916 que rige en Mendoza, que dispuso la creación de un registro provincial de huellas genéticas digitalizadas, que se sancionó en el año 2016. Actualmente, este registro mendocino cuenta con 65.000 muestras extraídas y es la base de datos más amplia de Latinoamérica. Es decir, de las 400 nada más que tenemos a nivel país, por el registro contra la integridad sexual, 65.000 solo en una provincia tenemos. Exactamente. Ampliado a otros delitos. La verdad que cualquier tipo de avance en este tipo de cuestiones es como bienvenido, ¿no? Porque uno todavía ve casos que por problemas en la investigación terminan exceptuados los culpables y condenados los inocentes, ¿no? Bueno, mira, acá el registro mendocino ha realizado ya 472 impactos identificatorios positivos. De estos impactos identificatorios, 157 correspondieron a investigaciones sobre delitos de abuso sexual, 127 a robo agravado, 86 a homicidios, 24 a robos simples, 3 a delitos de lesiones, 7 a hurtos y 19 a otros delitos. Es decir, cómo el registro de datos genéticos puede ayudar a las investigaciones, no solamente de delitos contra la integridad sexual, como decía Marquitos recién, el registro de violadores, sino que permite ampliar el espectro de las investigaciones criminales, ¿no? Y llegar más rápidamente a los culpables de los hechos. Hace poco liberaron a un señor que estaba en situación de calle y lo tuvieron preso 5 años porque resulta que le decían Pancho y habían tomado una comisaría, había un Pancho que había tomado la comisaría. Entonces el primero que encontraron era un señor en situación de calle, 5 años preso inocente, el trabajo que hubo que hacer, ¿no? Así que cualquiera de estas cuestiones son como bienvenidas. No, indudablemente, aparte estamos en pleno siglo XXI, donde
perfectamente este tipo de... La trazabilidad de este tipo de datos se hace al instante. Totalmente. Así que bueno, es una iniciativa que seguramente en los próximos días va a estar presentando el diputado Martín conjuntamente con el senador Cornejo, que también fue diputado de la Nación en su momento. Bueno, dando... ¿Va a ingresar por diputado? Sí, claro, va a ingresar por diputados con el auspicio de la provincia de Mendoza, ¿no? Exacto, o sea, tiene también banca para avanzar en el Senado en el caso de que entre con impulso aquí en la Cámara de Diputados. Una pregunta al margen. Cornejo tiene intenciones en volver a ser candidato a gobernador, me parece, ¿no? El año que viene, ¿o no? La verdad no sé, no lo tengo él claro. se menciona como posible candidato a presidente, Sí, creo. claro, pero entiendo, bueno, sí, primero. Exacto. Pero hay bueno, que ver nada. qué pasa en Porque en Mendoza es muy complicado. Yo no recuerdo que haya... Exactamente, no vuelve ninguno, efectivamente. Es muy complicado. Bueno, la hora 17:35, vamos con el diputado radical Nani, que dice lo siguiente. Es la comisión neurálgica. Hace 2 semanas que vinimos aplazando reuniones en nuestra comisión, ¿no? Lo cierto es, hace 15 días íbamos a unir la comisión. Justamente como veíamos el ánimo caldeado en las calles, nosotros creíamos que era un buen símbolo que la comisión funcione, sobre todo en temas de tratados internacionales. Lamentablemente no se pudo unir la comisión o convocar la comisión. Con el presidente de la comisión, la verdad que tenemos un buen diálogo. Es de esas personas que propensan diálogo, que sí se pueden dialogar, que entiende de consenso. Ya teníamos en agenda en varios temas, ¿no? Como instaurar, por ejemplo, las misiones electorales acá en Argentina, autorizarlas de forma de ley, que acá no están prohibidas, pero en otros países no. Bueno, nosotros queremos que los veedores electorales sea una institución para nosotros mismos también. Bueno, tenemos diversos proyectos en ese sentido, que la comisión tranquilamente puede funcionar, porque incluso no son temas urticantes, ¿no? Vos fíjate que también quedó muy de lado ya, o anestesiada, esa comisión que vos decías, que paralelamente cuando nosotros funcionamos con boleta única, el oficialismo era con Consejo de la Magistratura. Bueno, eso quedó ya en un segundo plano. Yo dudo que esa ley salga este año, ¿no? Bueno, y vamos con un tema que es alcohol cero, que siempre avanza, pero llega hasta ahí, después no termina de consolidarse. Habrá que ver si la resistencia es exclusivamente de las provincias cuyanas, pero no sé, a lo mejor en el último rush de este año ingresa, pero por ahora no lo veo entrando, ¿no? Así que bueno, alcohol cero. Sobre el tema, esto dice el diputado Fernández. Carlos, coincido y pienso que alcohol cero es lo que necesitamos en el país, no solamente en algunos lugares. Creo que alcohol cero es hoy una necesidad para toda la República Argentina. Sí. La cantidad de accidentes que tenemos en la provincia, a pesar de tener las rutas en condiciones, se deben a que manejamos no cumpliendo las normas. Y una de las cosas que hacen no cumplir las normas es el alcohol. Aparte de los celulares, aparte de la comunicación, aparte de las distracciones, y eso que nosotros tenemos un aditivo que es el mate, que podemos tomar mate mientras vamos manejando a veces en la ruta con algún acompañante que nos cebe el mate, y creo que eso es menos dañino que tener alcohol en la sangre. Bueno, el señor Giorgetti, por favor, ¿dónde vamos, caballero? Diga, a ver, reducción del alcohol en sangre permitido al manejar. Este es otro proyecto. Otro proyecto, pero vamos a ver... pero claro, son los sanjuaninos. Vamos a ver qué particularidad tiene. Venimos de alcohol cero y seguimos con el tema alcohol al manejar. Esto es un proyecto que ha ingresado hace muy poquitos días. Este me parece que va a cerrar más con Laura Serna, me parece. Autor, José Luis Gioja. Bueno, claro, sí, ahí me está gustando un poquito más. ¿Viste? Sí. Autor José Luis Gioja, cofirmante Marisa Uceda. O sea, el ex gobernador y la Cámpora. El ex gobernador de San Juan y una militante de la Cámpora. Militante de la Cámpora de Mendoza. Sí, exactamente. Proyectos íntegramente cuyanos de 2 provincias distintas. A ver. Presentaron un proyecto de ley para modificar la ley 24.449 de tránsito con el fin de establecer parámetros legales más restrictivos sobre el consumo de alcohol a la hora de conducir en procura de reducir la siniestralidad vial.
bajarlo, los parámetros de consumo de alcohol a la hora de conducir, es decir, bajar la graduación. Que sea 0,5, por ejemplo. Un poquito menos. 0,4. Ahora yo te Pero pregunto, con una particularidad que para mí es bastante polémica para hablarla. A ver, dale, a ver. Yo lo que pregunto es lo siguiente. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema con los diputados cuyanos? Sí. Ellos dicen que puede complicarse lo que es toda la cuestión turística con las visitas a las bodegas. Ahora, la verdad pregunto, yo creo que más que ir la gente en auto particular, vos debés hacer esos recorridos en combi, donde te tomás todo lo que tenés que tomar. No, te vas en particular también. Hay mucha gente que viaja, Pato. Hay mucha gente que viaja del interior y va se para lleva el su coche propio particular, auto. claro. Yo pensé que te subías a la combi, ¿viste? Entonces ibas más relajado, me traía la combi. No, porque vos hiciste la ruta del vino. No. Yo soy abstemio, ¿no? Ay, pero qué lástima lo que te perdés. No le creas. La hizo ser. No, pero la cuestión es esta. Lo que pasa es que vos podés hacer un tour de visitas, pero también mucha gente prefiere elegir las bodegas a la que va y eso, digamos, preferís tener tus tiempos, tu independencia, vuelvo cuando quiero, claro. No paro en todas, claro. Así es. Bueno, a ver. En ese contexto de Cuyo y las bodegas y la ruta del vino, se agrega este siguiente párrafo al inciso A del artículo 48 de la ley que mencionábamos. Las personas menores de 30 años de edad no podrán conducir cualquier tipo de vehículo con una concentración de alcohol superior a 200 miligramos de alcohol por litro de sangre. Solo los menores de 30 años se les agrega esta condición, 200 como límite. Pero solo hasta 30 años. Si vos tenés 31, puedo tomar un poco más. Seguís tomando hasta 500 miligramos. Pues una lucha después, ¿no? Claro, cuando te para la policía, ¿viste? Y ya empieza la falsificación del DNI. Exactamente, exacta. Era como te dicen, ingresan menores de 18, ¿te acordás? Sí. La verdad, no entiendo por qué ese umbral de 30 años, ¿no? ¿Por qué no puede ser 28? ¿Por qué no puede ser 35? Sí. Y cuando... un poquito arbitrario, decís vos. No sé, no lo entiendo. Claro. No soy un experto, obviamente, en leyes. ¿En los fundamentos no lo explica? Sí, lo explica, ahora lo repasamos. Lo que no entiendo es cómo se sostiene esto jurídicamente. Digamos. Si cualquier persona de 28 años puede presentar un amparo y sentirse discriminado. Sí, totalmente, claro. Frente a este criterio que impone esta ley. Seguimos y compartimos el resto de las... Unidades fijas, multas, ya está. Crea también un tema de multas para esta nueva disposición. Una nueva unidades fijas, UF, que equivale al precio menor de venta de un litro de nafta especial. Cada unidad equivale a lo que vale un litro de nafta especial y las multas van desde 50 hasta 5.000 unidades. Pero no te quitan el auto, no te quitan la licencia y esas cosas. No, pero... ¿Hasta acá no, multa. Se pone multa si tenés 30 años y superás los 200 miligramos, pero después también el tema penal, tal cual en alcohol cero, se elevan la agravante si compartimos la siguiente placa, así no me anticipo a lo que viene. Dale. Se eleva también las penas si de 4 a 6 años si se hiera las circunstancias previstas en el párrafo anterior, el conductor se hiera la fuga. Es decir, si tenés más de 200 miligramos en sangre, atropellás a alguien, le causás la muerte y te fugás, la pena mínima es 4 años, si no sería un delito escarcelable. Eso es corrige eso que está en la ley actual diferente. Pero siempre para los menores de 30 años, ¿no? Que son los que pasan a tener como límite los 200 miligramos. Recordar que ahora es 500 miligramos. Y ya va a haber los pibes robándole el documento al padre, ¿no? Y saliendo a manejar con el auto del padre. Y los fundamentos, que es lo más interesante de esta cuestión, viene al final la siguiente placa. Ahí está. Los fundamentos. Lo que dice el diputado Gioja, con Marisa Uceda como confirmante, es que es la primera causa de muerte en personas jóvenes, menos de 35 años o 25 años. Sí. Los datos arrojan que son los jóvenes. Los datos arrojan que son los jóvenes quienes presentan mayor porcentaje de test de alcoholemia positivo respecto a otros grupos etarios. Sí, es cierto. Y por último, esto se puede vincular con los datos oficiales de siniestralidad vial. Agrega que vinieron funcionarios a la Comisión de Transporte y han destacado esto.
4 de cada 10 víctimas fatales corresponden a la franja etaria que va desde los 15 hasta los 34. Ahora, los 30 años no aparecen nunca. No, te digo una cosa, a ver, hay un dato que es cierto, digo yo que más o menos conozco la legislación y el fortísimo control que hay en la ciudad de Santa Fe, es un control municipal, tenía que ver con la siniestralidad y con los accidentes que efectivamente los tienen por protagonistas a los más jóvenes. Entonces, a partir de eso hacen una legislación muy dura, pero sabiendo que el foco estaba en los jóvenes, después en la legislación no había límites de edad. Saben que es una ley que apunta a bajar los accidentes y saben que el foco son los jóvenes, pero la ley no te diferencia. No hay una marca más de 30, menos de 30. Pero sí es cierto que los jóvenes eran los protagonistas principales. No, pero bueno. Por supuesto, pero en base a una estadística vos podés ponerle un límite distinto para la norma. Me parece que esto tiene que ver con que la verdad el proyecto de alcohol cero me parece que más allá del impulso se fue como desinflando, ¿no? Y esto es para hacer un poco más de ruido, me parece. Y no solo eso, sino creo que estos diputados por las provincias en donde vienen no quieren, quieren mostrar una alternativa distinta para buscar una solución a la cuestión que ha sido claramente planteada en la comisión, y este proyecto aparece como una cuestión medio intermedia, pero para mí de difícil implementación. Perfecto, bueno, habrá que ver entonces. Ahí se terminó, Marquitos. Exactamente, un pequeño proyecto que me resultó más curioso que otra cosa, el tema de 200 miligramos de límite de alcohol para menores de 30 años únicamente. Bueno, muy bien. Vamos con justamente una santafesina, Germana Figueroa Casas, integrante de Juntos por el Cambio, dice lo siguiente. A ver. Usted va a aprobar el presupuesto, ¿no? Sí. Bueno, hay que ver qué hay adentro, no me digas, porque yo soy re partidaria de aprobar el presupuesto. Muy pero bueno. El presupuesto pasado era un poquito complicado. Bueno, y en esta oportunidad, ¿qué le parece que va a suceder? Con el acuerdo... Sí. Espera, te contesto lo del acuerdo, bueno, que para mí es importante marcar algo que para mí es un error del gobernador de Santa Fe. A ver, un error, dijo. Nosotros... se hizo un acuerdo para pagarlo con unos bonos. Sí. Es más, quería marcar que en el presupuesto que era para 2021, que es el que se recondujo, estaba prevista una cláusula que si se solucionaba este juicio, se incorporaba en el presupuesto. Claro. Se hizo este acuerdo, pero para mí hay un error enorme que cometió el gobernador Perotti. ¿Qué hizo? Que es aceptar una detracción para FIP. Que era la que había ganado Santa Fe. Hay una parte de la coparticipación, que hay un porcentaje que se le daba a FIP. Entre los juicios que hizo Santa Fe, porque fueron 2, uno fue en contra de eso. La Corte le dio que gana y se lo devuelve, y después Perotti acaba de firmar que le va a dar de nuevo esa plata a FIP. Bueno, muy bien, ahí estamos con la cuestión presupuesto y la diputada Germana Figueroa Casas que dice lo quiero votar, soy pro presupuesto, pero naturalmente quiero ver de qué se trata. Hay que ver ahí, ¿no? Porque vos le haces una pregunta muy importante, me parece, a la diputada Caparrós, sobre todo lo que va a pasar con las provincias en una cuestión pendiente que no quedó saldada porque pasó lo que pasó con Guzmán, era el reclamo para el transporte, por ejemplo, ¿no? Es un tema central. Mira, Pato, se está viendo ahora, y esto es un poco la antesala de la discusión del presupuesto que va a empezar seguramente a partir de la semana que viene con la presentación del proyecto de ley. Hay una antesala muy interesante que ya empezó a darse, que son las reuniones de los gobernadores en el CFI. Sí. Hoy hubo también una reunión de gobernadores en el Norte Grande. Ayer hubo una reunión de los 3 gobernadores de Córdoba, de Santa Fe y de Entre Ríos. Zona centro, sí. De la zona centro. Y vos estás viendo a partir de esos encuentros un denominador común, que es no nos toquen nuestros fondos. Sí, claro. Entonces, estamos en un contexto en el cual el ministro de Economía, Sergio Massa, busca cumplir con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional. No emisión por parte del Banco Central para bajar la cuestión inflacionaria. Exactamente, cumplir con la baja del déficit fiscal. Ojo.
ergo recortar algunos gastos. Ya empezó. Si no podés emitir y me pedís, ¿de dónde la saco yo? Ya empezó el recorte. Y están pendientes las prórrogas de los impuestos en ese contexto. Bueno, pero que algunos son para las provincias. Está bien, pero eso es otra discusión. Lo que yo te quiero decir es que vos tenés un contexto de restricción presupuestaria, de restricción del gasto en un marco político donde donde tu propia tropa, los gobernadores están diciendo a nosotros no nos recortés. Claro. ¿No nos recortés en dónde? Obra pública, transferencias y lo que tiene que ver y que va a haber mayores demandas con subsidios al transporte y el tema que es ya eterno, que se repite en cada discusión del presupuesto, que son las cajas jubilatorias de las provincias que no transfirieron sus cajas. Entonces, toda esta cuestión se va a entremezclar en la discusión presupuestaria antes de la presentación del presupuesto. Además, con una cuestión, perdón, centralísima, que es que el año que viene, ya a partir de marzo, estamos en la carrera electoral donde los gobernadores casi todos van a anticipar. Entonces, Perotti no tiene reelección, pero Perotti va a querer la provincia lo más ordenada posible. Cuando vos mejor tenés la provincia, más poder trabajar para elegir a tu sucesor. Lo mismo le pasa al gobernador de Mendoza, pero salvo Santa Fe y salvo Mendoza, todo el resto, el norte grande, el noreste, todos quieren el mejor año posible, con la mejor obra pública, con la menor inflación, porque quieren repetir todos. Totalmente de acuerdo. Y además, hay otro dato que me parece por demás curioso, Pato, o por lo menos interesante, porque hasta ahora, desde que asumió Alberto Fernández, el que receptaba las demandas de los diputados y de sus gobernadores era Sergio Massa. Claro. Por medio de su mano derecha, Michel, que es hoy el jefe de la aduana. Entonces, era él el que hacía como catalizador de todas esas demandas que venían de las provincias para llevarlas al Ministerio de Economía, por entonces conducido por Martín Guzmán. Massa lograba reformar el texto del presupuesto original agregando estas demandas. Y lograba fuerza propia en la Cámara de Diputados con los diputados que responden a los gobernadores. Claro. Massa está ocupando el rol de Martín Guzmán. El que tiene que decir que no, claro. Exactamente. Entonces va a ser muy interesante ver esa disputa. A ver, ¿cómo se va a saldar? Ahí, perdóname, es muy interesante porque ahí viene el otro milagro peronista de estos tiempos, que es como la multiplicación de los panes, porque todo lo que no le permitían a Guzmán se lo están permitiendo ahora a Massa, ¿no? A ver, ¿cómo se va a terminar arreglando esta cuestión? No sé. Muy fácil, Pato, lo decimos cada vez que se discute el presupuesto. Hay dos atribuciones mágicas que tiene el presupuesto. Una es la palabra facúltese, que es el famoso artículo facúltese al jefe de gabinete a reasignar partidas. Entonces, ¿sabes qué? Todo eso va a decir, bueno, total, el jefe de gabinete después te va a dar esa plata porque está el facúltese. Y después, la famosa planilla de la felicidad, que yo siempre hago algún chiste alrededor de eso, es la planilla de las obras públicas, donde, bueno, el gobierno inscribe una cantidad de obras públicas con montos irrisorios para el primer año de ejecución, cosa de que los legisladores puedan volver a sus provincias para mostrar a sus electores, miren, acá la obra. Nunca se hace esa obra. Y nunca se hacen las obras o se demora su puesta en marcha. Vos tendrás presente alguno en Córdoba. Mira, hay un puente carretero que tiene como 90 años en Santa Fe que une, la verdad, la capital con Santo Tomé. Es como el puente Pueyrredón, es clave. Es cierto que ahora hay otra obra, pero hay en todos los presupuestos, desde que yo voy al primario, aparecen los fondos para el puente carretero y nunca se hace. Nunca se hace. Entonces exactamente. Por eso se la llama vulgarmente la planilla de la felicidad, quienes conocemos un poco la jerga del presupuesto. Un placebo más que felicidad, ¿no? Claro, es un poco lo que le permite a los legisladores y a los gobernadores decir, bueno, yo cumplí, el gobierno nacional me la puso en la planilla. Después, bueno, pasa el tiempo, nadie se olvida y esa obra, algunas se hacen, otras no. Y ahí está un poco también, volviendo a la cuestión de la causa de vialidad, que afecta a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, muchas de las obras que fueron incluidas o no dentro del presupuesto y que ahora se les achaca por esta discrecionalidad en la transferencia de recursos para las obras públicas. Hablaron del jefe de gabinete y hablaron del Norte Grande. Y se juntó hoy los gobernadores del Norte Grande y fue Juan Mansur.
Y obviamente lo que sale de allí es que ya empiezan a pedir obra para el presupuesto. Que estén en el presupuesto, Mansur dijo que va a pedir y va a proponer que incluya el presupuesto 2023 la construcción del corredor bioceánico del Norte Grande. Claro, y la lapicera, el puente de Santo Tomé, ¿dónde está el puente de Santo Tomé? La lapicera roja, en algún momento hablaban de la lapicera roja de Angelos hace 40 años, pero digo, la lapicera roja, el que te va a decir que no ahora, ¿va a ser Massa? Sí. ¿Sí? Sí. Te va a decir hasta por ahí nomás, me parece a mí, ¿no? Un poquito podrá. Ahora, supuestamente le está yendo bien. Él va a ser. Claro, algo. Él tampoco va a ser el malo de la película. Los reclamos, bueno, lo va a poner, pero... Hay una vida después de esto. Claro, los reclamos del Pate Grande Exactamente. Por algún lado tuvieron resolución. Señor Marco Giorgetti, nos estamos viendo en cualquier momento. Exactamente. Vas a armar un lío con esto del proyecto que te permite habilitar un poquitito de consumo de alcohol a los menores de 30, Giorgetti. Gustó. Bueno, y ella es Laura Serra, que nos contó la historia del cruce epistolar entre Germán Martínez y Patricia Bullrich. Serra, nos estamos viendo en cualquier momento. En cualquier momento que no sea este fin de semana, Pato. Bueno, chau, gracias. Y enseguida la continuidad de DTV. Buenas tardes.